Amigas, amigos, muy buenas noches. Soy el padre José Luis Segura Barragán, que transmite desde Apatzingán. El tema de hoy es el México que me imaginé. Iba a poner el México que yo soñé, pero no, es que el México que soñé era una fantasía, una verdadera fantasía. Bueno, me voy a explicar. Cuando veía a mi abuelo Rafael leer la historia de México desde la época de los indígenas hasta 1950, pues ese México que él conocía y también además tuvo la experiencia de trabajar en la época porfirista, al final pues de la época porfirista, que trabajaban de sol a sol, es decir, de que el sol salía a que el sol se metía. Y eran peones de haciendas. No, en los lugares donde yo viví, no fueron crueles los hacendados, ni podían serlo. La gente, como que era gente de razón, entre comillas, toda era gente de razón, entonces no había como los menos y los más. Además, la religión nos igualaba a todos en aquellos tiempos. Y el México que yo me imaginé, pues fue ese México que salió de la conquista, que los pueblos antiguos, bueno, los que estaban allí en el altiplano, pues sí, que eran salvajes y todo lo demás en sus costumbres, que descabezaban gente, la desollaban y sacaban el corazón en vivo a las personas, pues todo eso. Pero había un poeta, Netzahualcóyotl, y también había guerras. Y bueno, yo hasta las guerras siempre me han llamado la atención, sobre todo Julio César y Napoleón, y por supuesto Morelos. ¿Por qué las guerras? Bueno, porque en el caso de Alejandro Magno, pues él muy joven empezó a guerrear y él era el que iba adelante, no era como esos generales de ahora. Bueno, ahora ni guerras hay, o las que hay son a través de los medios estos dirigidos por lo digital. Bueno, está bien. Entonces, en aquel tiempo, las guerras pareciera que tenían que la historia era la lucha que había entre todos los pueblos y cómo fueron unificándolos. Bueno, entonces por eso David y Goliat, etcétera, etcétera. Los guerreros, la época de los guerreros, y que se quedó plasmada hasta nuestros días, que los grandes personajes pues eran los guerreros. Además yo tenía una idea de la historia que era maestra de la vida y que había que conocer el pasado para no repetirlo, el pasado como drama y el repetirlo en el presente como un sainete, bueno, como un melodrama. Bueno, pues con esa idea que tenía, pues me parecían grandes los héroes mexicanos que se opusieron a Hernán Cortés, Cuauhtémoc. Bueno, nada más Cuauhtémoc, no hubo más. Bueno, primero los tlaxcaltecas, pero como les ganaron y entendieron que la guerra no era con ellos, los españoles pues les ganaron. En Cholula, Pedro de Alvarado hizo una matazón. Entonces se unieron para destruir a la Ciudad de México, al Imperio Azteca, todos los pueblos
que estaban sometidos a crueldades. Perfecto. Pero entonces también la idea, la conquista de México violenta y esto y aquello. Sí, pero como ya lo demostró Zunzunegui, Miguel Zunzunegui, un gran historiador que ahorita está de moda en las conferencias, en Europa y en todas partes, porque desmenuza las cosas y no las ve a bulto. En realidad, aquí no hubo conquista. Hubo una invasión a unos españoles, bueno, castellanos, que vinieron a invadir América, que ni se llamaba América en aquel tiempo, el Nuevo Mundo, y que creían que eran las Indias, la India pues, que andaban buscando las especies, una ruta más corta para llegar a la India hindú, y por eso que se le quedó que las Indias españolas y las Indias portuguesas. Bueno, entonces, con esa mala idea contra los españoles, y luego la expulsión de los españoles después de que se hizo la República, más o menos en 1928, corrieron a todos los españoles y pues los trataron mal. De todas formas, los independentistas ya tenían el ejemplo de los reyes de España, que un poquito antes de la independencia, en 1780 por ahí, el rey español, creo que era Carlos IV, suprimió a la Compañía de Jesús y entonces se llevó a todos los jesuitas de todas partes y los tiraron en las playas de Italia y no les dejaron llevar nada más que su ropa y un librito, el librito pues de oraciones, el breviario. Entonces hay malos ejemplos aquí mismo y en todas partes de expulsiones de gente inocente nomás porque se le ocurre a alguien que son nocivos, que perjudican a los demás, nomás con su presencia. Bueno, entonces habiéndoseme acabado ya eso y la pobre Malinche, pues que siempre, pues no fue traidora a nadie, porque no fue traidora a los aztecas, porque ella no era azteca, ella era allá de la península de Yucatán. Entonces no tenía ninguna relación de fidelidad con los aztecas. Entonces, acabándose esa idea de la conquista, hubo una invasión, eso sí. Es muy diferente una conquista a una invasión. La invasión es como que llega un ejército a un lugar y se apodera de ese lugar. Una conquista es cuando hay dos reinos más o menos semejantes que tienen pues el mismo desarrollo tecnológico para sus armas y que entonces pelean el territorio como Ucrania y Rusia. Eso así no fue aquí. Primero, porque los aztecas, que pues son náhuatl, pero luego les dijeron aztecas por Aztlán, estaban en la edad de piedra. Sus armas eran de piedra, de obsidiana. No se podía luchar contra armas metálicas que ya tenían bastante tiempo en Europa y ya muy desarrolladas, las espadas toledanas. Aquí no se usaba la rueda más que para el calendario. No había animales en los cuales se subieran los seres humanos, burros, machos, caballos, por decir los comunes. Aquí no había ningún animal doméstico que pudiera ser animal de carga.
Por lo tanto, estaban ya vencidos desde antes, aunque fueran muchísimos. Y luego, pues estaba lo otro, la pólvora. Y el desconocimiento de todo, creían que los caballos y los jinetes eran una sola cosa. Hasta que agarraron caballos y jinetes, de esos que vinieron de la península ibérica, y los sacrificaron en el templo mayor. Entonces ya se dieron cuenta de que eran seres humanos y los otros eran animales. Y también se dieron cuenta de que con sus armas y su número era imposible vencer a los invasores. Y además, ¿cómo se iban a defender del odio de todos los pueblos circunvecinos? Recuerden que el único pueblo que no se dejó vencer por los aztecas fue el pueblo tarasco. Este fue el único pueblo que no se dejó vencer. Bueno, hasta ahí pues le voy a dejar lo de la violencia, que sí la hubo, el apoderamiento de los bienes, pero quizá nos fijamos en eso y no notamos otra cosa que es más importante, que es la que nos explica la destrucción total de la cultura indígena, por lo menos de la azteca. Porque todos sus edificios que representaban lo que ellos eran, las pirámides, cúes les decían, todos fueron demolidos, sus sacerdotes asesinados, los sabios también eliminados. La nobleza azteca fue exterminada. Entonces barrieron los castellanos y sus seguidores, que eran más crueles con los aztecas, los tlaxcaltecas y demás pueblos, porque les tenían mucho coraje y con toda razón a los aztecas. Bueno, entonces el inicio de este México comenzó con la invasión, que no conquista. Ahorita diré lo que fue la conquista verdadera de todos los pueblos. Bueno, comenzó con la destrucción de su cultura. Alguien me va a decir, padre, ¿qué es una cultura? Entonces, sus estructuras de gobierno se acabaron todas. ¿Qué otra cosa? La lengua. Tenían literatura en códices, pero no tenían libros. Está bien, los primeros que vinieron, los castellanos, pues también eran burritos. Algunos sí sabían leer, como Hernán Cortés, que fue a la universidad, aunque no terminó su carrerita. Pero hasta allí fue la conquista, o vamos a decir, la destrucción de una cultura. Podríamos decir que es un etnicidio. Etnos es pueblo. De un pueblo. Fue la destrucción de la cultura de un pueblo. Ahora viene, ahora sí, la conquista verdadera, que fue la espiritual, apoyada por el gobierno. ¿Y cuál fue esa conquista? Que en todos los lugares donde adoraban a sus ídolos, a sus dioses, se pusieron templos y capillas y ermitas. Entonces se sustituyó todo, aunque los indígenas siguieron creyendo en sus dioses, y entonces los misioneros pusieron imágenes de santos y de santas que concordaran con las antiguas creencias. De hecho, allí donde se apareció la Virgen de Guadalupe, allí había un templo de la Madre de Dios, Tonantzin. Bueno, entonces en lugar de aquel ídolo horroroso que está en el museo,
Coatlicue, pusieron una imagen de la Santísima Virgen María. Y más que se apareció como una indígena. ¿Qué más querían? En lugar de aquella imagen horrorosa que ustedes la pueden ver en algún libro de texto de los anteriores, esa imagen de la Coatlicue son dos serpientes que se unen y forman el bulto, vamos a decir. Y luego tiene una falda llena de calaveras y de pieles que desollaban, etcétera, y unos colmillotes, porque cuando las serpientes se doblan, entonces la diosa esa tiene unos colmillotes y unas garras en los pies y en las manos. Era la diosa de la muerte, de la destrucción. Bueno, pues la cambiaron por la Madre de Dios según el catolicismo. Está muy bien, son sustituciones que se hacen en todas partes. Por ejemplo, acá en los pueblos purépechas, los tarascos, están reviviendo un rito pagano de la luz. Bueno, pues que lo hagan. El obispado se enojó, un sacerdote también, que por qué estaban haciendo eso. Pues es una forma de rebelarse ahora, después de 500 años de la destrucción de su cultura, porque aquí la destrucción de la cultura no fue cruenta, no hubo necesidad de aplicar la ley católica, porque el Cazonzi, el rey de aquí, de los Tarascos, fue a ponerse a las órdenes de Hernán Cortés y le dijo: si ya venciste a aquellos que eran nuestros enemigos y los más poderosos, nosotros no nos vamos a pelear contigo. Nos vamos a someter al rey de España y vamos a cambiar nuestra religión. Pero es lo mismo. Pero aquí no fue como una imposición, aunque sí lo fue, pues, pero de parte del encargado, él mismo dijo: yo quiero bautizarme y todo lo demás. Y ahora ese rito de el fuego nuevo, pues ahora lo están flotando, rolando en los diferentes poblados indígenas, y algunos sacerdotes muy celosos de la religión pues se enojan y se pelean con la gente. ¿Para qué pelearse uno con la gente? Total, si quieren creer en su dios Tonatiuh, no sé quién, Nanacuzi, es la luna, Tonatiuh es el sol aquí. Bueno, pues está bien, de todas maneras no existe, pues, nos da la misma. Además no tiene imagen, era el sol. Por lo tanto, es inútil estar peleándose porque unos atrasados vayan y prendan un fuego y hagan, pues, según ellos, pues, porque jugaban con una bola de madera o no sé de qué prendida, en lugar de ser aquellas otras donde jugaban con las caderas, los juegos de pelota. Acá lo hacían con unas bolas de fuego y con unos palos. Perfecto. ¿Qué más? Ahora, el México que yo pensé, el México que yo creí, es el México de una bondad de todos, y pero de una lucha también por independizarnos, la independencia. Pero luego tenía uno que hacerse para un lado o para otro. ¿De quién eres? ¿Eres partidario de Iturbide o eres partidario de Guadalupe Victoria y todos los demás, Vicente Guerrero? ¿Eres partidario de los mochos o eres partidario de los liberales, de los ateos? Bueno, y allí viene
la iglesia estorba, ha estorbado siempre. También estorbaba a los españoles. De hecho, al principio asesinaron por defender a los indígenas, a obispos, a sacerdotes, y los acusaban para que se los llevaran allá pues al Consejo de Indias, que era el encargado de gobernar las Américas. Los acusaban de lo que fuera para que se los llevaran. También hay que hacer una acotación aquí, una iluminación. Como este era el nuevo mundo, y como los europeos para 1500 creían que Europa estaba completamente echada a perder, por eso luego surgió lo de la Reforma, pensaron que acá se podía hacer un cristianismo nuevo. Ay, por eso precisamente la conquista espiritual era terminar con el paganismo e instaurar el reino de Dios desde la paz, el amor, la comprensión, que fue lo que hicieron los religiosos al principio. Y gracias a los religiosos, que eran los mejores, para acá no venían viciosos, ni tontos, ni inútiles, mandaron a la crema innata de la santidad religiosa para formar un nuevo cristianismo que no fuera como el de Europa. Pero como vinieron los soldados y todos los demás, pues ellos traían precisamente la peste pecaminosa, y por eso los jesuitas allá en el Paraguay hicieron reducciones, así como haciendas donde solo podían vivir los indígenas y que no entraran los españoles, porque iban a transmitir sus malas costumbres. Bueno, entonces, cuando uno se da cuenta de que ha habido un deseo de mejorar nuestro México y que los vicios de las personas, vengan de donde vengan, son los que nos destruyen, y sobre todo la mentira, bueno, pues entonces uno se da cuenta que cómo vamos a regresar 500 años para ir quitando todos los vicios que los mexicanos adquirimos en la colonia y en el siglo XIX y en el siglo XX. Y ahora, ¿cómo está la cosa? Está peor que todos aquellos tiempos. Bueno, yo era muy ingenuo, a lo mejor lo soy, y entonces pensaba que todo tenía remedio buscándole la manera, pero veo que no, que el único remedio es que conozcamos nuestra historia, la aceptemos y nos quitemos las lacras que tenemos de ese pasado que nosotros no hemos logrado tener fuera de la Virgen de Guadalupe a ninguna persona que nos una. Porque, bueno, ya me estoy pasando pues mucho, pero porque si alguien se hace adicto a Hidalgo, luego otros le van a decir, no. Si alguien promueve a Morelos, si alguien promueve a Juárez, si alguien promueve a Iturbide, se levantan unos miasmas de coraje. Si alguien reconoce alguna cosa buena de Maximiliano y Carlota, porque también aquí está otra cosa, pues que naturalmente, como Maximiliano era un invasor y Carlota era su esposa, pero Carlota estuvo gobernando México en la ausencia de Maximiliano. Ella se quedó de encargada porque era una gente muy preparada, inteligente y demás. Era hija del rey de Bélgica. Entonces,
ella era una persona muy inteligente y el otro pues era un sinvergüenza como todos. Andaba con las morenitas y las indígenas tratando de mejorar la raza. Bueno, digo todo esto porque mientras tengamos nosotros ideas pasadas, mentirosas, odios, resentimientos, no podemos progresar en nada, absolutamente en nada, porque siempre vamos a tener un tropiezo, un hoyo, un bache, una piedra en el camino. Bueno, pero alguien me va a decir, y toda esta historia, pues, ¿por qué no se ha enseñado? Bueno, porque eso le toca a uno. Precisamente ese es el trabajo personal. En lugar de perder el tiempo en cosas inservibles, y ahora que tenemos el internet a todo lo que da, pues uno puede, hasta la inteligencia artificial, preguntarle algunas cositas y ya le contesta a uno y uno aprende. Pero voy a dejar ese tema en paz. Lo del camión ese donde desaparecieron todos es un misterio, entre comillas. No le quieren entrar, nadie le quiere entrar a hablar de ese tema. No sé por qué. Sí están en las redes la noticia, pero en las redes estas que usamos, en las otras no, o muy poco, o no quieren decir nada. En 3 días no se ha sabido nada. Quiere decir que hay algo muy malo, muy grave detrás de la desaparición de esas personas. Lo otro, los mineros. Lo de los mineros es consecuencia de que la compañía minera canadiense ya no quiso pagar más por el cobro de piso. Entonces, creo que eran, ya no me acuerdo bien, pero le subieron como 50,000 pesos mensuales, aparte de lo que ya le cobraba. Entonces, esos ingenieros o trabajadores de la minera canadiense los tomaron los delictivos, los delincuentes, para presionar a la minera. Y pues ahora que vino el ministro canadiense a ver lo de el TEMEC, pues ya les dijo a nuestra querida presidenta que necesitan 2 cosas: seguridad y, bueno, seguridad, vamos a decir, de la violencia, y seguridad en la propiedad. Y como las leyes que están ahorita no garantizan la propiedad, la legítima propiedad, entonces, como el Estado puede apoderarse de lo que quiera, expropiar lo que quiera, de donde quiera y como quiera, entonces ya el ministro de Canadá dijo que así no pueden, y que en caso de que no se solucione, van a retirar sus dineros de aquí, por supuesto, porque no se puede trabajar en la inseguridad jurídica, propiedad de la tierra y de los bienes, y en la inseguridad de la violencia. Pues no se puede, por supuesto que no se puede. Bueno, lo de Venezuela, pues ya parece, siempre digo parece que ya que van a expulsar a los criminales que se quedaron ahí. Lo de Cuba, pues también parece que ya ese régimen va a caer. Y lo de Europa, pues ya se están uniendo todos ellos, los países europeos, hasta con Ucrania y hasta con Canadá, para hacer frente a Trump, que se quiere
apoderar de la isla de Groenlandia. Y por otro lado, los de ISIS y otros grupos terroristas están haciendo de las suyas en África, y Nigeria es uno de los países a los que están atacando más. Y esos terroristas quieren expulsar o matar a todos los cristianos, sean de la denominación que sean, y ya lo han empezado a hacer. Y por eso también Trump quiere intervenir en Nigeria, porque allí está dividida la nación entre el gobierno, que no puede gobernar, algo así como cuando se levanten aquí los criminales, este gobierno no puede gobernarlos. Y por el otro lado está lo que sí gobierna ese gobierno, perdón por la redundancia, ese gobierno en donde él tiene poder, pues ahí hay seguridad para las personas. Donde entran los islamistas terroristas, allí van a matar a todos los que no sean islamistas. Así de simple. Bueno, el mundo pues está muy al revés. Allá Irán sigue con todos sus problemas. Rusia y Ucrania no terminan. Y China pues va a tener una gran crisis económica, aunque algunos no lo quieren creer. Pero China está al borde de un fracaso económico, igualmente Rusia, pero eso ya lo veremos después. Sí, estamos dizque muy lejos, pero de todas maneras nos puede afectar económicamente hablando, porque esos países poderosos comercian con los demás, sobre todo el petróleo. El petróleo es una cosa que se vende en todas partes, una mercancía muy necesaria para todos. Y aquellos que decían que en 50 años iba a acabar el petróleo, pues les patina el coco, porque hay petróleo para 300 años, por lo menos, y van a descubrir más. Entonces, lo de las energías limpias, pues van a quedar un poquito retrasaditas. Bueno, voy a contestar sus opiniones. Oscar Flores, saludos, Oscar. Malena Orduña, buenas noches, padre y grupo. Malena, muchas gracias por estar aquí, igualmente. Marimar Blanco, buenas noches, sacerdote José Luis, a todos saludos y bendiciones. En todo momento, gracias por su tiempo y charlas que ayudan mucho. Dios le diga siempre. Muchas gracias, yo lo hago con mucho gusto. Alejandro Torres, buenas noches, padre. Buenas noches, Alejandro. Carlos Salas, saludos, padre y compañía, igualmente, Carlos. José Avalos, buenas noches, padre José Luis y comunidad. Bendiciones para todos. Muchas gracias, José. Gabino Mendoza. Saludos, padre de San José, California. Gracias por su información. Dios me lo proteja. Bueno, Dios que nos ayude a todos y sobre todo a ustedes que están en Estados Unidos. Rosa López. Buenas noches, padre José Luis y comunidad. Le pido una oración para mi nuera. Falleció Grecia. Bueno, todos, por favor, pidamos por el eterno descanso de Grecia, la nuera de Rosa López, y que Dios le dé consuelo a sus familiares. Es lo que podemos hacer. María Sánchez, muchos saludos y bendiciones. Le dé Dios Padre y a todos. Gracias igualmente. Ruth Villaseñor, saludos, padre José Luis. Saludos, Ruth. Y que pongan su like. Bueno, sí, pongan su like. María Emilia González, buenas noches, padre José. Igualmente, María Emilia, y que saludos para todos.
Marimar Blanco, sacerdote José Luis, así se llama la supercomputadora cuátrica. Que los parásitos del malestar presentó el Pepe Merino para tener nuestros datos biométricos. No, esa no va a funcionar. Además, hasta este momento la mayoría no quiere dar sus datos y qué bueno. Bueno, esa cuatlique va a caer. Marimar Blanco, abrazo fuerte. Bueno. Carlos Salas, oiga padre, hablando de libros de texto, me di cuenta, claro, del mitote del Marx Arriaga. No entiendo por qué dejaron a este inútil o a la CEP hacer ese cambio de educación increíble. Carlos Salas, aquí voy a tocar un terrible tema. Para las personas de bajos ingresos y de bajo estudio, los contenidos de los libros les valen sorbete, iba a decir otra cosa. No les interesa lo que les enseñen a sus hijos, con tal de que los atiendan en la escuela para quitárselos de encima. En las escuelas particulares, esos libros de texto no entraron, pero ¿por qué pasó esto? Pues pasó esto porque López Obrador se casó con la sopilota y la sopilota tuvo como maestro y algo más al Marx Arriaga. Y entonces, por el chavismo, porque este Marx Arriaga fue parte del chavismo, la sopilota se lo trajo para acá, pero también por indicaciones de Cuba, para que hiciera unos libros que adoctrinaran a los mexicanos para que dejaran de conocer su patria, todo esto que les dije, y entonces juzguen todo desde el punto de vista de los morenucos. Naturalmente que algunos afectados que los trataban mal en esos libros pusieron una queja y borraron, bueno, van a borrar eso. A los padres de familia en general no les importa. A los maestros tampoco. A los que nos importa, pues somos los sacerdotes, el clero, los sacerdotes, las asociaciones de padres de familia, de los colegios particulares. Pero quienes tienen el dinero y tienen el poder y sobre todo una aprobación tonta de todo lo que hagan, pues fue López Obrador y por eso pudieron hacer esos libros, que de todas maneras ya desde Esteban Barragán, un poco antes, quizá con Peña Nieto, sí habían pensado en hacer la nueva escuela mexicana, pero no esta. Los morenucos se robaron el nombre, la etiqueta y al frasco le metieron otras cosas. Y sobre todo ese humanismo mexicano. Está bien. Bueno, y entonces es por el desinterés de los papás, de los maestros y de las instituciones que nos hemos apendejado completamente. Pero bueno, eso se quita cuando uno ya se muere. Maritere, buenas noches, Padre José Luis. Dios lo bendiga siempre y lo proteja de todo mal. Amén. Muchas gracias. Y luego Maritere dice, buenas noches, comunidad segura. Saludos a todos. Dios nos bendiga siempre y también a nuestras familias. Sí, muchas gracias. Leticia IP, hola. Bueno, a ver, no está antes. Ah, sí, acá está. Oh, Leticia. Es que me estaba brincando muchos. A ver.
Maritere, padre, ¿qué opinión tiene de las personas que ahora se sienten y se identifican con un animal? Pues que se hagan bueyes. No, bueno, yo estoy quitando de mi Facebook toda participación de ese tipo, sea quien sea. Y voy a bloquear a todos los que se creen animales. Esta relación es para personas, no para animales. Ahora, sería más fácil que le preguntaran a uno, oye, si yo qué animal soy, no, pues eres un buey, tu esposa te engaña. Ay, ¿y tú qué animal? Yo qué animal soy, pues es un perro, tratas muy mal a tu mujer, la muerdes y demás. ¿Y yo qué animal soy? Pues eres una víbora, hablas muy mal de los demás, tienes lengua de víbora, etcétera, etcétera, etcétera. Mejor a ver de preguntar, ¿qué animal cree uno que está en ellos? Pero bueno, es una broma, pues por supuesto. Somos seres humanos y si se sienten animales, pues es un pendejismo y hay que dejarlos. Pero pues no seguirles el juego o reírles el chiste idiota. Maritere, en Tijuana, un chico llegó a una veterinaria y dijo al doctor que quería una consulta. El doctor le dijo que dónde estaba el animal y el chico dijo que era para él porque él se identificaba con un perro. Pues está bien. Y una vez que lo capen, ay, perdón, no. A un perro sí, para esterilizarlo, pero a un ser humano no. No recuerdo la raza del perro y el doctor dijo que tuvo que atenderlo. Le dijo que pásate para revisarte. Bueno, hay que seguirles la corriente, pues. ¿Qué más? Leticia IP, gracias, padre. Gracias a ti. José Alejandro Cutulén. Bueno, miren, discúlpenme, a veces me pongo grosero, ¿eh? Pero me da pues quién sabe qué, tanto tontismo. José Alejandro Cutulén. Buenas noches, padre. El caso de Marx, el de la CEP. ¿No aprovecharon un distractor? Sí, porque el Mario, el encargado de la CEP, de la educación, tiene un faltante, vamos a decir, de muchos millones de pesos. Entonces, pero es una lucha allí, ya no sabe uno, porque si la Sopilota y el AMLO y el Marx Arriaga y otro ayudante son chavistas y ahora maduristas, y ahora que Maduro está cantando, porque Maduro quiere negociar, y entonces Maduro va a decir a cuántos candidatos de todos los países surdistas les dio dinero, pues le dio dinero a López Obrador y ahora quieren deslindarse de Mario y de este señor, bueno, de aquel porque recibió dinero, y de este Marx porque trabajaba con Chávez. Entonces todo lo que se relacione con Chávez va a perjudicar a AMLO y por eso van a hacer una limpia de todos los chavistas, pero también es, bueno, y es AMLO el que lo apoya porque antes de que lo sacaran, le ofrecieron pues que se fuera a representar a otro país, a México. Entonces lo iban a mandar como a todos los que están mandando lejitos, allá con una representación consular. Le ofrecieron más cosas, es decir, un empleado de tercera categoría que la presidenta le ofrezca cosas para que se salga de una actividad siendo que es un empleado de quinta categoría. Sí, es un empleado de quinta categoría.
pero con tanates a mí no me sacan. Entonces, a algo se atiene y no le hicieron nada. Nada más ahora le sacaron sus cosas. Y, bueno, se pusieron de acuerdo para sacarle. Pero de seguro, pues, le han de haber dado un buen domicilio y todo lo demás. Si lo iban a mandar de embajador, por el amor de Dios. Marimar Blanco, sacerdote José Luis, vio un documental que en realidad Trump quiere Venezuela y Groenlandia por el agua. Bueno, ya no se sabe. Por el agua, por el petróleo o por las tierras raras. Pues sí. Alejandro Villarreal, padre, ya me alegró la noche. Bueno, qué bueno, está muy bien. Alejandro Villarreal, buenas noches, padre y comunidad, llegando tarde, bueno, ni modo. Mariela Munguía, pareciera que también tenemos pandemia de enfermedades mentales graves, ¿sí? Y lo del sarampión sigue creciendo y sigue creciendo porque todos los niños de 0 años a 7 no han sido vacunados, por lo tanto van, y ahora que ya comenzó el sarampión, pues va a llegar muy fuerte. Y ahora quieren vacunar. ¿Y esas vacunas de dónde vienen? ¿Quién garantiza que sean vacunas buenas? Nadie. Mauricio García, buenas noches, padre José y comunidad. El Marx Arriaga salió con el cuadro del verdadero Marx. Sí, pues es su ídolo, pero no sabe ni siquiera quién fue Marx. Está bien. Jackie, saludos desde Jalapa, Veracruz. Saludos, Jackie. Bueno, amigas y amigos, buenas noches. Si Dios quiere, pues mañana después el miércoles de ceniza, de todas maneras, es a esta misma hora. Los que somos católicos, pues ya sabemos que tomar ceniza no es simplemente ir a que nos pongan una ceniza en la frente. Ya saben cuál es el colmo de los sacerdotes, porque el colmo de los panaderos, pues es tener una hija concha, etcétera, etcétera. Bueno, no les voy a dar un ataque, ¿eh? El colmo de los sacerdotes es tiznar a nuestra madre el miércoles de ceniza. Pero ya algunos estamos exentos de eso porque nuestras mamás ya murieron. Bendito sea Dios. Pero en algunos casos sí les toca a los hijos ponerle la ceniza a sus mamás. Entonces, recuerden ustedes que pues es bueno ponerse la ceniza y hacer un compromiso. ¿Qué es ese compromiso? Pues ese compromiso es de que vamos a tratar de mejorar. No hay más. Es todo. Y bueno, cada quien, bueno, antes, esto de la ceniza implicaba que a uno le daban un papelito. Y el papelito eran al azar, entonces cuando lo sacaba uno a veces decía, mi penitencia de esta semana es no hablar mal de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, amigas y amigos, buenas noches, que Dios los bendiga.